¿Qué tal? Muy buenas tardes, distinguidos amigos de TV Cuec. Bienvenidos a su programa Entre Abogados y Universitarios. Los saluda su servidor y amigo, el doctor César Omar Correa Alcalá. En este momento, pues vamos a transmitir un programa pues muy interesante. Vamos a hablar sobre la teoría del delito y para ello tenemos un invitado de primera. Nuestro distinguido y gran amigo, el doctor Andrés Iván de Anda Juárez. Amigo. Muy buena tarde. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en TV Cuec, ¿verdad? Y pues para tener una charla sobre un tema pues bien interesante, ¿no? Muy bonito, que es precisamente la teoría del delito, ¿no? Que realmente hay veces que pareciera ser bien entendida, pero a veces no, ¿verdad? Entonces, sí. ¿verdad? Merece una buena explicación. Correcto. Amigo, antes de iniciar, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, porque es bien interesante. Yo he visto desarrollarte, te he visto desarrollar en el ámbito académico, en muchos espacios, y realmente veo que eres un gran abogado. Eres un abogado muy, muy exitoso, lo cual te lo reconozco, porque pues así es, ¿no? Así es. Y yo siempre he creído que eres uno de los mejores abogados en México en materia penal, ¿no? Y la gente cuando te escucha, pues ya se darán cuenta de la calidad de abogado que eres. Amigo, ¿qué nos podrías platicar de ti? ¿Dónde te formaste? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contento de estar contigo platicando de este tema, que para mí es un tema que sí se ha malentendido. Dice Roxin en uno de sus pasajes, que es una mente brillante. Bueno, fue una mente brillante. Y dice Roxin que la teoría del delito es un instrumento. El hecho de que el instrumento no suene bien no significa que el instrumento esté dañado. Es un gran instrumento que deberíamos utilizar como la brújula de todo el procesamiento penal. Y a eso llegaré seguramente en la conclusión de este programa. Pero antes de eso, agradezco este espacio, el reconocimiento es mutuo. Y a partir de ello, pues yo la verdad es que cuando salí de la licenciatura en Derecho, yo estudié la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues tengo que ser honesto, no sabía bien a qué me iba a dedicar, ¿no? A qué materia, a qué especialidad del derecho. Sin embargo, descubrí una institución que para mí fue muy enriquecedora, muy satisfactoria, que es la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Yo fui defensor público de la Ciudad de México. Es verdad. Y descubrí un poco de lo que la materia penal requiere para su análisis, estudio, explicación, práctica profesional, que es una parte muy técnica. Antes de eso yo tenía una visión errónea, por supuesto, en donde se decía, no hombre, la materia penal es una negociación muy clara, ¿no? Pero bueno, en realidad no quiero anular esa parte, pero no lo es un aspecto muy técnico, tiene elementos que requieren un análisis muy profundo de la ley penal, desde la óptica tanto sustantiva como adjetiva, ¿no? Después de eso yo descubrí otra materia, dejando una institución que yo quería mucho, que fue la institución de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, donde tuve grandes aprendizajes, muchas satisfacciones, hice grandes amigos a lo largo de mi ejercicio profesional ahí. Y tuve la fortuna de irme con un gran equipo de trabajo que se consolidó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y digo, tuve la fortuna porque en realidad a partir de ello descubrí un mundo del derecho penal que hoy en día, si el derecho penal me gusta, esta subespecialidad del derecho penal me gusta aún más, son los delitos fiscales. ¿No? Todos los delitos fiscales y financieros tienen reglas tan particulares que desde luego nacen por la necesidad misma de la materia de la que estamos hablando, que para mí pues prácticamente cada día era aprender algo diferente. Y también el ejercicio profesional que ahí desarrollé me llenó de grandes satisfacciones, de muchísimos aprendizajes y de muy buenos amigos que en todas estas instituciones he adquirido y he mantenido. La academia que compartimos, damos clase en la Facultad de Derecho del UNAM y otras instituciones, pues también nos ha dejado grandes amigos, como ahora que estamos platicando tú y yo, grandes aprendizajes, porque también siempre lo he dicho,
si quieres aprender algo, un tema específico, da clases de ello. Es la mejor forma de aprender. Sí. Porque hay cuestionamientos, críticas, comentarios que nutren tanto justamente el criterio jurídico en el tópico del que estás hablando, que se vuelve una escuela para ti siendo el propio docente. Y bueno, después de eso, hoy en día también agradezco esta bendición profesional que he tenido, porque me sumé a un equipo de grandes profesionales en el litigio privado después de la Secretaría de Hacienda. Y a partir de ello es que me he convertido en parte de una familia jurídica, y lo digo así, de una familia jurídica, de un equipo de trabajo, de grandes profesionales a los que respeto, reconozco y admiro, que son liderados por el licenciado José Luis Nazar Dao y por el licenciado José Luis Nazar Peters, su hijo. Okay. Y es la firma Nazar y Abogados, y en donde yo he hecho grandes amigos, he tenido muy buenas discusiones jurídicas, hemos enfrentado en equipo grandes retos desde la práctica profesional. Y bueno, esto no se acaba, vamos a ver qué sigue, porque siempre hay que evolucionar, ¿no? Siempre hay que mirar hacia adelante, encontrar nuevas metas. Puede ser desde luego desde el mismo sector o segmento, pero siempre buscando que se nutra y e ir creciendo en la discusión jurídica, mucho más profunda. Esto nunca se acaba. Los alemanes nos dan tantas ideas de manera tan cotidiana que evoluciona, y que seguramente a futuro llegaremos a mayores escuelas de lo que ahora platicaremos, que es la teoría del delito. Sí, efectivamente, pues un tema muy interesante. Gracias, amigo, que nos compartes parte de esta biografía que tienes de vida y profesional, que es tan importante. Pues fíjate que hoy en día nuestros alumnos pues tienen siempre esa inquietud de cómo puedo irme formando, ¿no? Cómo puedo irme desenvolviendo en la vida profesional, ¿verdad? Pero mira, ya tendremos otro espacio para que nos platiques y les des algunos consejos a nuestros universitarios, ¿no? Hoy pues tenemos que atender este tema tan interesante que es la teoría del delito, y pues creo que podemos comenzar pues que nos puedas explicar pues qué se entiende, qué es esta teoría, qué es un delito, cuáles son los elementos que lo componen, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ya todos sabemos que la reforma en materia de seguridad y justicia ha sido muy relevante desde la óptica penal. Esta modificó 10 artículos constitucionales, se fue publicada en el 2008 y estableció un periodo de aplicación, un periodo de vacatio legis que, bueno, fue implementando de manera gradual este cambio en un sistema de procesamiento penal. Y ahora diremos, ¿por qué estoy hablando de un sistema de procesamiento penal? Porque a partir de ahí se establecieron nuevas visiones de lo que en su caso se fue señalando en torno a la teoría del delito. Algunas voces incluso decían, voces muy reconocidas en la academia, decían, la teoría del delito ya se superó, ya no se requiere la teoría del delito con la denominada teoría del caso como parte nuclear de la estrategia de un sistema de procesamiento penal. Desde luego, a partir de ello, va evolucionando este cambio de procesamiento penal o de sistema de procesamiento penal para transitar de uno de corte, se dice, inquisitivo, mixto, tradicional, a uno de corte acusatorio y adversarial, en donde el propio sistema le apuesta a un sistema de audiencias. El propio sistema de procesamiento establece a su vez un sistema de audiencias que encuentra su regulación, si bien en los artículos constitucionales que fueron reformados en esta gran modificación constitucional, la reforma en materia de seguridad y justicia, en realidad se estableció también la posibilidad de que existiera un ordenamiento procesal penal único. Un ordenamiento procesal penal único. Eso también es muy importante para el tema de teoría del delito. ¿Por qué? Porque pues también hoy en día ya se hablan de voces reconocidas en donde se están generando proyectos muy interesantes para la construcción de un procesamiento, de un Código Nacional Penal. Y entonces ahí vemos cómo la materia penal en la práctica profesional tiene dos grandes tópicos bien interesantes. Tiene muchos más, pero dos grandes tópicos bien interesantes. El procesamiento mismo, digamos que la parte adjetiva penal,
y lo que sustenta el reproche en cuanto a la construcción del delito, es decir, la parte sustantiva penal, adjetiva y sustantiva. Y a partir de ello, cuando nace el sistema acusatorio en este diseño de audiencias, pues también se crea un Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado en marzo de 2014 y estableció unas reglas únicas de procesamiento, una Ley General de Procesamiento Penal, en donde en 490 artículos establece prácticamente el diseño de todo este engranaje, ¿no?, respecto de las reglas en torno a un potencial reproche penal, criterios optimizadores, reglas especiales, principios, derechos, obligaciones, facultades, diseño de etapas, etapas recursivas y procedimientos especiales como una responsabilidad penal corporativa, que también ha sido muy interesante y que también desde el tópico de la teoría del delito tiene un análisis muy complejo y profundo. Bien, estas voces entonces cuando empiezan a hacer este sistema, empezamos a cambiar, dicen ya no se va a requerir la teoría del delito. Qué bueno que se arrepintieron. Sí, porque en realidad, si nosotros volteamos a hablar incluso el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, bien o mal, y digo bien o mal porque es una ley que establece el procesamiento y que no tendría por qué estar contenido parámetros del dogma penal, de la estructura del delito, la contiene. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece en el artículo 405 justamente lo que debe de considerarse un delito. Okay. Entonces ahí nos dice, el delito, bajo la visión del Código Nacional de Procedimientos Penales, son elementos. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales acude a una visión tritómica del delito, porque escinde la conducta típica como primer elemento, ¿no?, la antijuridicidad como el segundo y la culpabilidad como el tercero. Y entonces, bueno, estas voces pues claramente no encuentran una visión que la sustente normativamente, por el contrario, encuentran un obstáculo insalvable cuando te das cuenta que, y lo hablo de manera muy llana, la meta de la etapa de juicio oral al momento de dictar el fallo es la culpabilidad o inocencia bajo el parámetro de la construcción o destrucción de lo que se considera un delito. Es decir, si se encuentran acreditados, más allá de cualquier duda que resulte razonable, que el hecho configura una conducta típica, antijurídica y culpable, pues claramente estamos avanzando en un reproche penal a través de un fallo condenatorio, ¿no? Y se dice, bueno, sí, y estas voces vuelven a analizar sus premisas y dicen, bueno, sí, pero en el juicio. Antes de eso, la dogmática penal, teoría del delito, que vamos a encontrar ahora sus diferencias, tiene claras diferencias la teoría del delito y la dogmática penal, aunque muchas veces se utiliza como sinónimos y no lo son, están muy vinculados pero no lo son. En realidad se dice, la dogmática penal es una herramienta para el juicio. Sabemos nosotros que el diseño procesal del Código Nacional está establecido en etapas concretas, precisas y puntuales. Una etapa de investigación, una subsecuente etapa intermedia y una tercera etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, claramente ahí sí habría una necesidad del estudio del dogma penal, pero en las previas, pues no tanto, ¿no? Hay criterios jurisprudenciales también que han abonado en esa confusión que desde mi óptica lo es. ¿Por qué es así y por qué lo sostengo? Si nosotros analizamos el diseño procesal establecido en el Código Nacional, pues vamos a hacerlo desde sus inicios. El procedimiento penal se divide en 3 etapas. Una etapa de investigación, decía, que nace con una denuncia, querella o requisito equivalente. Bueno, nace con un hecho pues que se considera delictivo. Hay un hecho que se considera delictivo y la persona que lo sufre, que lo advierte, que lo percibe, decide si acude o no ante un ministerio público que conforme al artículo 21 constitucional tiene la obligación de investigar justamente los hechos que puedan resultar delictivos. Y entonces a partir de eso es que nace el procedimiento penal. Si esta persona que advierte, resiente, percibe el hecho, dice no, yo no quiero acudir a denunciarlo, pues entonces digamos que quedará en una cifra negra. No significa que no haya un hecho delictivo, significa que el hecho delictivo
no va a ser materia de investigación, porque no se hizo del conocimiento de cualquier manera o de las distintas maneras en las que se puede hacer del conocimiento hecho a el órgano, autoridad encargada de la investigación penal en México, que es el Ministerio Público, hoy en día fiscalías. Bien, a partir de ello es que el Ministerio Público aperturaría en ese sentido lo que se conoce como una carpeta de investigación, que no es otra cosa que un expediente, una bitácora en donde se van incluyendo, registrando los actos de investigación para que puedan ser considerados datos de prueba. A partir de lo cual, el Ministerio Público tiene que hacer un primer análisis. Y a partir de este primer análisis, amigo, ahí se derrumban las posturas en donde dicen, solo en el juicio oral se requiere el dogma penal bajo el análisis estructural y sistémico del delito. ¿Por qué? Porque un Ministerio Público va a analizar los hechos que le denuncian, y si los hechos resultan claramente no constitutivos del delito, conforme al mandato del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá acudir a una figura que se llama abstención de investigar. Pero para que el Ministerio Público se abstenga de investigar una vez aperturada una carpeta de investigación, es porque el hecho notoriamente no es delictivo. ¿No? Siempre pongo de ejemplo cuando estoy hablando de esto, pues imaginemos distintas latitudes en donde los ministerios públicos realizan estas funciones de investigación. Imaginemos que un ministerio público recibe una noticia criminal, denuncia, querella, o incluso un requisito equivalente, en este caso sería una querella, por la clasificación jurídica del propio hecho o potencial clasificación jurídica. Y en donde le dicen, oye, Ministerio Público, fíjate que me están causando afectaciones en la salud. Un Ministerio Público, por ejemplo, en Ciudad de México, podrá advertir que el artículo 130 del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece el tipo penal de lesiones, no el delito, porque los códigos penales no tienen delitos. Esa también es una falsa acepción. Tienen tipos, ¿no? Tienen tipos penales, exactamente. El tipo penal es la descripción de una conducta prohibitiva o imperativa que realiza el legislador y que incluye en una ley penal, en este caso en el Código Penal para el Distrito Federal. Y entonces advierte que, bueno, puede tener cierta relevancia porque ahí en el 130 del Código Penal para el Distrito Federal se encuentra contenido el tipo penal de lesiones. ¿Qué nos dice el tipo penal de lesiones de manera generalizada? Al que realice en otro una afectación en la salud. Bueno, y entonces el Ministerio Público se interesa. Llama a esta persona o analiza estos hechos de los que le están denunciando y dice, bueno, pero quiero saber cómo, porque necesito conocer las circunstancias de modo, tiempo, lugar en el que este hecho potencialmente se materializó para que potencialmente pueda continuar con una investigación penal. Y se da cuenta que la persona que le denuncia le dice, es que me están haciendo brujería. Ah, caray. ¿No? Y entonces un Ministerio Público tal vez que crea que la brujería es un mecanismo comisivo de afectaciones en la salud, pues continuará con la investigación. Pero un Ministerio Público que diga, no, la brujería no es un medio comisivo con el que se pueda causar afectaciones en la salud. Por eso digo de distintas latitudes, porque a lo mejor si estamos en Veracruz, en Catemaco, pues sí, estarán, claro, tendrán una distinta concepción de este ejemplo del que estoy hablando. Tal vez en Ciudad de México no lo compartan y entonces el Ministerio Público diga, no, esto no es delictivo, porque el medio comisivo, elemento de la tipicidad, el medio comisivo es de imposible realización respecto del resultado del que me habla. Es decir, en palabras muy claras, lo que me vienes a decir no es delictivo. Y no tengo la necesidad de investigarlo. Claro que habrá medios de impugnación para que la víctima pueda oponerse a las determinaciones del Ministerio Público, pero vemos un primer análisis primario, primigenio, antes de la vinculación a procesos que ahora hablaremos, en donde el Ministerio Público no solamente puede, sino está obligado a realizar un primer análisis de la conducta denunciada o los hechos denunciados para contrastarlo con un determinado tipo penal, analizar si resulta notoriamente ausente de alguno de los elementos del delito y entonces a partir de ello abstenerse de investigar, ¿no? Interesante esta postura y esto desde mi óptica derrumba justamente las argumentaciones, las posturas mismas en donde se sostiene
que la dogmática penal solamente servirá para juicio, porque no es así. Claramente el Código Nacional ahí lo establece. Si avanzamos, procesalmente hablando, para cerrar este tópico desde el análisis, digamos, procesal y la relación que tiene con la teoría del delito, pues el Ministerio Público puede decir no es notoriamente improcedente la investigación. Tal vez tenga que investigar, pero a lo mejor se da cuenta que el hecho sucedió en un determinado momento. Tal vez se da cuenta que el hecho sucedió bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, en un distinto hecho, el Ministerio Público se da cuenta que a lo mejor sí hubo incluso una privación de la vida, pero se realizaron en circunstancias tales que permiten afirmar que la misma se actualizó bajo una figura que excluye la antijuridicidad, y estoy hablando de la legítima defensa. Imaginemos que aquí una persona es privada de la vida al interior de un domicilio cuando está haciendo un intruso, llega el habitante de la casa, defiende el lugar a través de un arma de fuego que tiene registrada ante las autoridades militares, ante Sedena, y causa la muerte. Está causando la muerte, es una conducta típica. Pero amparada bajo una causa de justificación. La legítima defensa. Exactamente, la legítima defensa, y cerramos con este segmento, es la repulsa de una agresión. La agresión tiene que ser real, tiene que ser actual o inminente, tiene que ser sin derecho, tiene que ser sobre bienes jurídicos propios, pueden ser ajenos, y tiene que existir la necesidad racional de la defensa empleada. Qué interesante, amigo. Sí. Ahorita vamos a unos comerciales y regresamos con algunas preguntas que tenemos aquí de pues, mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Pero aquí algunos alumnos y alguna gente nos hacen algunas preguntas, pero ya regresando, pues si nos haces favor de contestarlas, pues va a ser algo grandioso. Amigos de TV Cuec, vamos a unos comerciales y regresamos. Estamos con el doctor Andrés Iván de Anda Juárez y estamos platicando sobre la teoría del delito. Amigos de TV Cuec, estamos de regreso, estamos platicando sobre la teoría del delito y está con nosotros el doctor Andrés Iván de Anda Juárez. Y bueno, pues agradecemos que estén con nosotros y las preguntas que nos están haciendo en el chat. Tenemos aquí a Karen Castillo, muchas gracias, y nos pregunta, dice, en su opinión, ¿debe sancionarse penalmente una conducta típica y antijurídica cuando el resultado era prácticamente inevitable? Está bien interesante esa pregunta y en realidad se responde en sede de tipicidad. Hemos ya empezado un poco a hablar de la estructura sistémica del delito. Hemos dicho justamente que el delito es estructura, son elementos que se van construyendo, se van destruyendo. Desde luego, si se van destruyendo, pues no podríamos hablar de delito. Si se van construyendo y se construyen en su totalidad de forma exacta, en términos de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, pues entonces podremos hablar del delito. Bien, para contestar esas preguntas, y esa pregunta en concreto, pues tendríamos que empezar a hacer un análisis de los elementos que construyen el delito. Porque si nosotros estamos hablando del resultado, es porque necesariamente ya hicimos el análisis de la conducta. ¿Por qué es así? Porque la conducta, bajo distintas definiciones, a mí me gusta mucho una definición funcionalista, que es una de las escuelas o sistemas de la teoría del delito, o de las teorías del delito. Porque hay muchas teorías del delito y la dogmática penal son estos criterios optimizadores que construye un método deductivo para resolver casos concretos que se aplica en un determinado momento y espacio. Es decir, la dogmática penal es aquella teoría del delito reconocida normativamente para su aplicación. Y el funcionalismo es una escuela que al menos hoy en día ha tenido muchísimo reconocimiento y auge. Tal vez en unos cuantos años voltemos hacia atrás, no sé si ya me dé la vida, pero a quien le dé la vida voltará hacia atrás y dirá el funcionalismo ya quedó en el pasado, así como quedó un finalismo, un causalismo, un neocausalismo. Bien. Sin embargo, a partir de ello, la visión funcionalista define a la conducta, que es el primero de los elementos del delito, que la visión tritómica lo escinde, la visión tetratómica lo separa de la tipicidad. Y
todas estas visiones y esta misma, la visión funcionalista, define la conducta como una manifestación de la voluntad, cuyo núcleo es la personalidad, contraria a una expectativa social. Habla mucho de la teoría de los roles y la teoría de los sistemas de Nicolás Luhmann, ¿no? Descansa en esta visión de los vasos comunicantes. Vas llenando uno para entonces ir estudiando los otros en una visión circular que se va reconstruyendo a sí mismo como un sistema autopoyético, del que habla mucho otro de los grandes íconos del funcionalismo, que es Gunther Jacobs, ¿no? Nos dice que el derecho penal es una norma, es un sistema autopoyético. Pero bueno, si nosotros analizamos este elemento y lo contrastamos con la pregunta, tendríamos que decir, pues ahí no encontramos el resultado. El resultado, tendríamos que avanzar un poquito más y en alguna otra pregunta seguro me regresaré a la conducta, porque hay manifestaciones concretas de la conducta, acción, omisión simple y comisión por omisión. Y a lo mejor ahí en comisión por omisión sí podemos hablar de un resultado, porque la comisión por omisión como ficción jurídica nace cuando el sujeto activo, el agente, no evita el resultado. ¿Cuál? Solamente el resultado material. ¿Pero por qué? Pudiendo y debiéndolo hacer. ¿Y por qué se le reprocha? Porque tiene una calidad de garante, una especial vinculación con el bien jurídico tutelado. Vamos a ver si el bien jurídico tutelado tiene un discurso racional de protección ante el derecho penal, o la teoría de la muerte del bien jurídico tutelado resulta mucho más lógica y natural para entender a la ciencia jurídico-penal. Sin embargo, aquí no encontramos esta respuesta. El resultado inevitable. Cuando nosotros hablamos de resultado, tendremos que avanzar, tipicidad. La tipicidad es el contraste de la conducta con los elementos integradores de las conductas que resultan típicamente objetivizadas, normativizadas y hoy en día subjetivizadas. Si hablamos de un causalismo, la intención delictiva la teníamos hasta la culpabilidad, pero en un finalismo, funcionalismo, se traslada la culpabilidad psicológica, el dolo y la culpa, a sede subjetiva genérica en tipicidad. Sin embargo, me voy a centrar en uno de estos grupos de elementos, la tipicidad objetiva. Los elementos objetivos de la tipicidad son aquellos que se pueden percibir por los sentidos y se tienen que acreditar por medios convictivos. Y uno de ellos es el resultado. Tiene que haber un resultado, porque si no hay un resultado respecto de la conducta materializada por el que se considera el sujeto activo, el derecho penal no acciona. El derecho penal no acciona. Bien, pero si es un resultado que resulta, a su vez, o más bien, que se actualiza de manera inevitable, pues claramente el derecho penal no va a accionar su reproche, porque ningún sujeto en las condiciones de este hecho hubiese podido anular la consecuencia de la conducta. Y si ningún sujeto, a partir de la actualización de este hecho, hubiese podido anular porque el resultado era inevitable, pues claramente el derecho penal no va a accionar su reproche a través del jus puniendi, en donde, bajo la visión de política criminal, pues tendría que ser la última herramienta disponible para tratar de resolver el conflicto. Si el elemento objetivo, resultado, ya sea formal o material, en cualquiera de estos escenarios bajo el parámetro del hombre medio, este es un parámetro bien interesante que se utiliza para este análisis. El parámetro del hombre medio no es que tú te pongas en los zapatos del agente cuando vas a emitir una resolución jurídica, ya sea como un fiscal o como un órgano jurisdiccional. Lo que exige el parámetro del hombre medio como criterio optimizador del reproche penal es que bajo el escenario que te someten a jurisdicción, la persona que actuó bajo un parámetro de riesgo tolerado o no tolerado. Y a partir de ahí podríamos incluso generar algunos otros análisis en donde hoy en día también existen herramientas mucho más analíticas, depuradas, concretas y racionales que nos permiten definir de mejor forma las conductas que resultan penalmente relevantes y entonces que pueden ser sometidas a un procesamiento penal con un consecuente y potencial reproche. Y bueno, ahí podemos hablar de la teoría de imputación objetiva, que es una teoría bien interesante, muy compleja, muy formal, pero que a su vez, una vez que
puedes encontrar coincidencias en las distintas visiones que existen de ellas, resulta muy útil para racionalizar la persecución penal y el reproche, ¿no? Pero bueno, respondiendo concretamente esta pregunta, en el elemento objetivo del tipo, siendo el resultado, si el resultado era completamente inevitable, pues en realidad no hay forma en la que alguien te pueda reprochar absolutamente nada, porque lo inevitable pues no está sujeto de reproche. Nadie dice, se dicen de que en toda la materia jurídico, no nada más jurídico penal, nadie está obligado. No está lo imposible. Exactamente. ¿No? Perfecto, amigo. Y luego tenemos un elemento importante en la teoría, ¿no? Que es la antijuridicidad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bien, es así que cuando nosotros estamos hablando de la estructura sistémica del delito, reitero, el delito se entiende bajo la construcción del elemento conducta típica, antijurídica y culpable. Y algunos dicen punible. Para mí la punibilidad no es un elemento esencial, aunque sí es un elemento, pero no esencial, por la visión de que hay delitos que pueden ser no sancionados y siguen siendo delitos. Esto, desde luego, bajo lo que se conoce como las causas de exclusión de la punibilidad, las excusas absolutorias. Fatalidades que desde luego podrían ser reprochadas, por ejemplo, accidentes donde un sujeto va manejando de manera imprudente, un vehículo, tiene un accidente y a partir de eso su copiloto, que es un familiar muy cercano, su hijo, su esposa, lamentablemente pierden la vida en este accidente. El derecho penal también es relativamente compasivo. Yo sé que es difícil hablar de compasión y vincularlo con el derecho penal, pero es potencialmente compasivo, porque lo que te dice en este escenario, bajo las excusas absolutorias, es que si bien hay un delito, ya el resultado mismo del delito es castigo suficiente. Y entonces el derecho penal prescinde de la sanción. No obstante, que se configura el delito. Por eso es que para mí no es un elemento esencial la punibilidad. Pero el que sí lo es, el que estabas comentando, amigo, es la antijuridicidad. La antijuridicidad construye lo que se denomina el injusto penal. Cuando nosotros hablamos de un injusto penal, es porque el propio sistema de procesamiento establece un disvalor de la acción o de la conducta y un disvalor del resultado. Es decir, reprocha a la gente lo que materializó en el plano natural, pero también reprocha lo que esta manifestación en el plano natural conllevó, es decir, el resultado. Y por eso es que se dice que la antijuridicidad construye el injusto penal bajo el elemento antijuridicidad formal, contrario a derecho, y bajo el elemento antijuridicidad material, porque lesiona o al menos pone en peligro el bien jurídico tutelado. Porque se dice, y digo se dice, porque hay una visión bien interesante que es la teoría de la muerte del bien jurídico tutelado. Se dice que el derecho penal protege bienes jurídicos tutelados. La teoría de la muerte del bien jurídico tutelado te dice no es así, es un falso discurso. Que el derecho penal proteja bienes jurídicos tutelados, porque en realidad el derecho penal no puede intervenir en protección de bienes jurídicos tutelados. El derecho penal interviene para sancionar las lesiones al bien jurídico tutelado, pero el bien jurídico tutelado ya falleció. El bien jurídico tutelado, cuando el derecho penal puede intervenir, ya se destruyó, ya se lesionó. Ese bien jurídico tutelado no se vio protegido por el derecho penal, porque ese bien jurídico tutelado necesariamente tiene que verse afectado para que entonces el derecho penal pueda intervenir. Por eso es que se habla de la teoría de la muerte del bien jurídico tutelado. En realidad, a partir de esta visión, desciende, se entiende, se racionaliza este falso discurso de que el derecho penal protege bienes jurídicos tutelados, ¿no? Aunque es un elemento objetivo del tipo. La lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado es necesariamente un elemento que se tiene que acreditar o establecer dependiendo del estadio procesal en el que nos encontremos. Sabemos que hay una figura de vinculación a proceso que tiene una relación bien interesante con la dogmática penal. Pero en realidad, esta es una visión que resulta hasta cierto punto lógico. Se derrumba y se discute porque el dogma penal y la ciencia jurídico-penal tiene discusiones bien interesantes a partir de las grandes mentes que se han dedicado al estudio de esta ciencia. Y nos dice, bueno, sí,
pero no lo has analizado, no has analizado esta premisa bajo la teoría de la prevención especial y la teoría de la prevención general. Porque tal vez ese bien jurídico tutelado sí se vio afectado con una conducta, y esa conducta va a ser reprochada. ¿Y qué va a causar ese reproche? Bajo la teoría de la prevención especial va a causar que ese reproche inhiba futuros reproches de la gente que está siendo sancionado. La persona que está siendo sancionada va a decir, yo ya no quiero más sanciones. Entonces, superando el reproche, cumpliendo el castigo, purgando la sanción, ¿no? Bajo una visión rehabilitadora del 18 constitucional, resocializadora, pues entonces este agente va a decir, yo ya no quiero más sanciones. Bajo la teoría de la prevención especial, sí está protegiendo bienes jurídicos tutelados. No ese, pero futuros bienes jurídicos tutelados. Y sucede lo mismo con la teoría de la prevención general, porque entonces la teoría de la prevención general dice, yo voy a sancionar a la persona para que la sociedad se dé cuenta de que quien comete infracciones y lesiona al bienes jurídicos tutelados, se abstenga de hacerlo. Claro. Que aprenda en cabeza ajena, por así decirlo. Sí. Y entonces sí está protegiendo bienes jurídicos tutelados porque está haciendo que la sociedad generalice el mecanismo de acción ilícita, reproche. Yo no quiero que me reproche. No cometas la acción ilícita. Y protege bienes jurídicos tutelados. Entonces es un buen análisis de ello. Pues ya me había espantado, amigo, porque ya se lo explicaba yo a mis alumnos de... Sí. ¿No? De otra forma. Entonces, y bien otro elemento importante que es, ya vimos que es típica, una conducta que es típica, antijurídica y culpable, ¿no? Sí. Sería la siguiente. Correcto. Sí, pues en realidad este esquema, esta visión sistémica del delito, desde mi óptica se tiene que analizar desde las primeras diligencias en el procesamiento penal. Y en realidad, si nosotros vemos esto, tendríamos que decir que la conducta típica, antijurídica y culpable, a su vez tiene subelementos. Tiene subelementos que la construyen y tiene elementos que se consideran elementos negativos que la destruyen, la derrumban. Si nosotros regresamos entonces a este análisis, la antijuridicidad formal y material es justamente una conducta típica que no está amparada por una causa de justificación y que lesiona o al menos pone en peligro bienes jurídicos tutelados. ¿Cómo estudiamos a la antijuridicidad? La estudiamos en sede negativa. ¿Por qué? Porque si la antijuridicidad es una conducta típica que no está amparada por un espacio que el derecho reconoce como aquel en el que se puede lesionar bienes jurídicos tutelados, entonces tendríamos que estudiar esos espacios. ¿Y esos espacios cuáles son? Pues las causas de justificación. La antijuridicidad entonces se estudia para su análisis a través de las causas de justificación. Legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, consentimiento presunto. Pero ahí ya nos adelantamos, tendríamos que regresar entonces a sede de conducta. Para analizar el delito, lo primero que tendríamos que decir es, tengo un hecho. Aquí tengo un hecho que me están narrando, me lo están diciendo de viva voz, estoy conociendo un hecho que está sucediendo en el mundo natural de las cosas. Este hecho, pues lo primero que tendría que decir ¿es una manifestación de la voluntad? Porque si no es una manifestación de la voluntad, entonces ni siquiera hay conducta, y mucho menos tipicidad, y mucho menos antijuridicidad, y mucho menos culpabilidad, y por supuesto no habrá punibilidad. A partir de lo cual tendríamos que entonces advertir que la conducta en esta definición funcionalista, manifestación de la voluntad contraria a una expectativa social, pues tiene formas concretas. ¿Y cuáles son las formas concretas reconocidas por la ciencia jurídico-penal a partir de las cuales esta manifestación de la voluntad contraria a una expectativa social se vuelve penalmente relevante? Bueno, pues son 3. Y claramente 2 de ellas son las construcciones típicas. Me explico. La primera de ellas es una acción. La acción es una manifestación de la voluntad contraria a una expectativa social activa, porque estás actualizando una prohibición en un tipo penal. Un tipo penal, por ejemplo, el 123 del Código Penal para el Distrito Federal, Ciudad de México, te dice al que prive de la vida a otro. Pero, ¿qué es esto? El tipo penal te prohíbe matar. Esa es la prohibición concreta del tipo penal de homicidio. Te dice, no mates. Si matas, te voy a sancionar. Bien, pero hay otros tipos penales que no se construyen bajo prohibiciones, se construyen bajo imperativos, bajo mandatos. Y entonces actualizan una distinta forma de conducta, que es la omisión simple
omisión propia. Es el incumplimiento a un imperativo establecido en un tipo. Por ejemplo, hay tipos penales que te dicen, paga tus impuestos. Hay tipos penales que te dicen, cumple con tus deudas alimentarias. Si no lo haces, te voy a sancionar. Lo tenemos en el 108, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, en donde ahí encontramos el tipo penal de defraudación fiscal genérica. Y nos dice algo así: al que a partir del engaño o el error omita total o parcialmente el pago de contribuciones, causando un perjuicio al fisco federal. ¿Qué te está diciendo este tipo penal? Paga tus impuestos. Si no los pagas y engañas o mantienes en el error a la autoridad fiscal, te voy a sancionar. Y así se construyen los tipos penales prohibitivos e imperativos. Y hay una tercera forma de conducta que no encuentra una relación con una construcción típica. Sin embargo, es una forma de conducta. La doctora Olga Islas de González Mariscal la denomina como una ficción jurídica. Y es la comisión por omisión u omisión impropia. ¿Por qué es una ficción jurídica? Porque va a sancionar la no evitación del resultado material, pudiendo y debiéndolo hacer. Si no puedes, si no debes, no te va a sancionar, pudiendo y debiéndolo hacer bajo una calidad de garante. Bien, la calidad de garante, entonces, es una especial vinculación con la necesidad de salvaguarda de algunos bienes jurídicos tutelados. Pero ningún tipo penal se construye en comisión por omisión. No existe la forma de construcción típica de comisión por omisión. Solamente existe la forma de conducta. ¿Por qué? Porque por política criminal, claramente el legislador ha establecido la necesidad de salvar bienes jurídicos tutelados respecto de sujetos que tienen una especial vinculación con este bien jurídico tutelado. Y pongo un ejemplo. Y es un caso de la vida real que en realidad fue una fatalidad. En algún momento, obviamente voy a omitir los nombres, en algún momento llegan dos personas que estaban siendo procesadas, era una pareja sentimentalmente unida. Y entonces lo que sucedió es que este sujeto tenía una pareja, se separan porque él es detenido en un hecho delictivo distinto que nada tiene que ver con esto, pero es ingresado a un reclusorio. La mujer queda desde luego está en libertad, rehace su vida, se vincula sentimentalmente con otra pareja, tiene un hijo con esta otra pareja, y a partir de ello, bueno, va pasando el tiempo, el primero de estos sujetos cumple con su pena, es externado, es liberado, y se reencuentran, pero ella ya tenía un hijo, ¿no? Sí, sí. A partir de ello, este menor fue víctima de violencia de manera reiterada, hasta que en un momento concreto, en un día en donde se dio esta fatalidad, este sujeto, estando presente la madre del menor, lo empieza a golpear de forma brutal porque está llorando, ¿no? Y esto se sabe por una confesión de la madre. Bien, empieza a golpearlo. El menor, 3, 4 años, llora con mayor intensidad. ¿Y qué hace este sujeto? En una crueldad inexplicable, lo avienta hacia una pared, cae en la cama, sigue llorando, ahora con fractura de cráneo, con múltiples fracturas de cráneo que fueron dictaminadas pericialmente a través de una medicina forense, y a partir de ello sigue llorando con mayor intensidad. ¿Qué hace el sujeto? Agarra la ropa sucia que estaba acumulada en un contenedor y la avienta encima del menor para no escuchar, estando la madre presente. ¿Qué hizo la madre? Nada. Lamentablemente también seguramente fue una víctima atroz de violencia, pero no hizo nada. El menor fallece. Inevitablemente fallece. Se asustan ambos, lo llevan a un hospital. En el hospital le dicen al doctor que se había caído de las escaleras. El doctor no encuentra coincidencia con las lesiones causadas. Da aviso al Ministerio Público. El Ministerio Público inicia una investigación. Esa parte la desconozco. Creo que tal vez ella fue presionada de alguna manera para que contara los hechos, ¿no? Que ya a lo mejor los investigadores ya tenían meridianamente, no meridianamente, pero naturalmente claros. Y entonces ella, pensando que no tenía responsabilidad, confesó. Y dijo, esto fue lo que sucedió. Yo estando presente, yo lo que vi es que este sujeto no es su padre, lo violentaba de manera frecuente hasta que en este día lo violentó de una manera fatal, bajo estos hechos narrados. Pues claramente ella no sé qué era lo que estaba socializando o pensando,
pero pues estaba configurando una conducta de comisión por omisión, porque era la madre, así como la madre y el padre tienen obligación de protección del bien jurídico tutelado, que es la integridad del hijo. Se encontraba en una posibilidad de hacer un esfuerzo serio, que era lo que te exigía, o lo que exige justamente el parámetro de reproche. Tú vas a ser excluido de reproches si realizas un esfuerzo serio de protección. Pero si no realizas el esfuerzo mínimo de protección del bien jurídico tutelado, te van a reprochar en comisión por omisión. Y pues por supuesto que a partir de ello la condenaron en un homicidio calificado. Sí. Interesante, interesante. Pues sí, hay también nos hablabas que hay algunos elementos negativos, ¿no? Sí. Como es precisamente la ausencia de conducta, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son esos elementos negativos? Sí, pues mira, si nosotros hablamos que la conducta, su núcleo es la voluntad, las causas que dinamitan la conducta, causas de ausencia de conducta, pues son precisamente las causas que anulan la voluntad. Desde luego estas fuerzas exteriores irresistibles es una de ellas. Si existe una fuerza exterior irresistible provocada por el hombre o por la naturaleza, anula tu propia voluntad, a partir de lo cual no vas a ser reprochado desde sede penal. Por ejemplo, puede ser reprochado el que ejerce esta fuerza, si es del hombre. La naturaleza, pues claramente no es un sujeto receptor de un reproche penal, como pues naturalmente no podría suceder. No obstante que hoy tenemos en el artículo 421 del Código Nacional una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, la naturaleza no es un receptáculo bajo el cual se pueda reprochar una conducta que resulte ilícita. Sin embargo, uno de los elementos que dinamita la voluntad y a su vez dinamita la conducta son las fuerzas exteriores irresistibles. Estas fuerzas exteriores irresistibles pueden ser producidas por el hombre o por la naturaleza. En el primero de los casos, el hombre que ejerce esta fuerza exterior irresistible potencialmente puede ser reprochado. La naturaleza no. Por ejemplo, en un escenario en donde 3 personas están comprando unos boletos para algún espectáculo, lo que sucede es que nosotros tenemos claro que por lo regular hay un vidrio que pues es ancho, blindado, como en los bancos, ¿no? En algunas taquillas. Entonces imaginemos que hay 3 personas formadas de manera lineal. Uno está comprando los boletos pegado al cristal, ¿no? El segundo está atrás de este sujeto y el tercero está atrás de estos 2. Este tercer sujeto dice, bueno, pero a ver, pues vamos a explorar el derecho penal. Yo quiero lesionar al sujeto que está en la fila, en el lugar número 1, porque ya se tardó mucho comprando los boletos, ¿no? Y entonces, ¿qué se le ocurre? Se le ocurre imprimir una fuerza exterior irresistible sobre el segundo de los sujetos. Este segundo de los sujetos, a través de esta fuerza exterior irresistible, impacta al tercero de estos sujetos, y ese tercero de los sujetos se impacta con el cristal blindado. Se rompe la nariz, fractura, voltea y dice, alguien me causó lesiones. El de en medio va a decir, pues sí, nada más que yo lo hice bajo una causa que anulaba mi voluntad. Una fuerza exterior irresistible. En este caso, ¿quién la imprimió? ¿Quién la está produciendo? El hombre. Pues entonces volteas con el hombre y entonces analizas el origen de esta fuerza exterior para ver si es potencialmente sujeta de un reproche penal. No sucede lo mismo en una fuerza exterior irresistible producida por la naturaleza. Un ejemplo muy claro podría ser un sujeto que se encuentra en una galería de arte, está asombrado por los jarrones de una dinastía Ming, de alguna familia muy artística, ¿no? Que tienen un valor tanto sentimental, emocional, pero sobre todo económico brutal. Y entonces imaginemos que de repente la naturaleza imprime fuerza. ¿Cómo? Un terremoto. En este terremoto este sujeto empieza a tambalear, estando en esta galería de arte, y se sostiene de uno de los jarrones y a partir de ello se desplaza al suelo, causando su ruptura en unos cuantos pedazos. Pues claramente este sujeto estaría materializando una conducta típica de daño en propiedad. Podría ser a lo mejor imprudente, no lo sé, pero habría un daño en propiedad. Ya estamos en un elemento distinto. Sin embargo, a partir de esta visión, claramente tendríamos que decir, se produjo este evento a través de una fuerza exterior irresistible producida por la naturaleza. Eso no significa que no vaya a responder desde una reparación del daño civil, pero no en sede penal. Porque recordemos, en materia penal
hay un principio de última ratio. Es la última herramienta disponible a la cual tendríamos que acudir para resolver los conflictos. Amigo, pues qué interesante escucharte con esta claridad que nos das, porque pues luego en torno a estos elementos pues hay toda una serie de ideas o que a veces no son válidas, no tienen un buen soporte, pero tu explicación nos ayuda mucho a comprenderlas, ¿no? Amigos de TV Cuec, pues vamos a unos comerciales y estamos de regreso aquí entre abogados y universitarios con el doctor Andrés de Anda, platicando sobre este tema tan interesante que es la teoría del delito. Nos vemos en unos segundos. Amigos de TV Cuec, estamos de regreso, estamos platicando sobre la teoría del delito con nuestro distinguido doctor Andrés de Anda Juárez y estamos platicando precisamente de los elementos negativos, ¿verdad? Del delito, y nos platicaba sobre la ausencia de la conducta, ¿no? ¿Cuál seguiría la tipicidad? Sí, desde luego el segundo de los elementos que lo construye es la tipicidad. Si nosotros entonces superamos que no hay una causa que dinamite la voluntad de la conducta, tendríamos que continuar con este estudio. Y para ello entonces no tendría que haber una causa negativa de la conducta, que es uno de ellos es la fuerza exterior irresistible, movimientos reflejos o los estados de inconsciencia. Hay quien sitúa el caso fortuito como la cuarta causa de ausencia de conducta. Yo no, para mí es una causa de atipicidad y me explicaré. Sin embargo, para mí sí son tres muy claras las causas que en la doctrina mayoritaria y el dogma penal se reconocen como los aspectos negativos de la conducta. Fuerzas exteriores irresistibles, movimientos reflejos y estados de inconsciencia. Si esto no se actualiza en el escenario o en el evento que está sometido a estudio, tendríamos que avanzar a la tipicidad. La tipicidad decíamos entonces que es tipicidad objetiva, normativa y subjetiva. Ya hablamos un poco de la tipicidad objetiva, sin embargo, claramente los elementos objetivos del tipo están definidos y delimitados. Por ejemplo, bien jurídico tutelado en la visión tradicional. ¿Y por qué hablo de esto? Porque las causas negativas son las que no los actualizan, acreditan o establecen, dependiendo del estadio procesal en el que nos encontremos. Bien, si nosotros vemos los elementos objetivos, tendríamos que decir que una de las causas de atipicidad es no actualizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, no acreditar que existe una lesión al bien jurídico tutelado o puesta en peligro. Por ejemplo, en algunos tipos penales requieres una calidad o cualidad específica del sujeto activo. Ejemplo, en los tipos penales de ejercicio ilícito, requieres ordinariamente una calidad de servidor público. Si no eres servidor público, pues no puedes materializar esa conducta. En algunos otros tipos penales requieres como elemento objetivo del tipo acreditar que el sujeto pasivo tiene calidad específica. Por ejemplo, hay tipos penales que solamente pueden ser cometidos en contra de menores. Si el sujeto pasivo no tiene esta cualidad, pues claramente habría una tipicidad. Bien, en los elementos objetivos también encontramos una acción o una omisión que tiene que ser acreditada, que desde luego resulte ilícita, o típica al menos, en este estadio. Después de ello tendríamos que decir que esta acción o esta omisión tiene una afectación o efecto, que es el elemento objetivo que se conoce como el resultado. El resultado puede ser formal cuando hay un cambio jurídico en las cosas, o puede ser material cuando hay un cambio en el mundo natural de las mismas. A partir de ello hay una visión bien interesante que establece el vínculo entre la conducta de acción y el resultado, y es un elemento objetivo del tipo que se conoce como nexo. En el causalismo hablaríamos de nexo de causalidad. En un funcionalismo podríamos hablar de un nexo de atribución o de atribuibilidad. Y este se define bajo una visión muy interesante, muy depurada, muy racional y muy lógica, que se conoce como la teoría de imputación objetiva. La teoría de imputación objetiva analiza si la conducta de acción o de omisión puede ser vinculada con el resultado formal o material bajo la construcción de un riesgo no tolerado que traiga como consecuencia un resultado y que esté dentro del ámbito protector de la norma, bajo los criterios de prohibición de regreso, autopuesta en peligro de la víctima y desde luego el principio de confianza. Sin embargo, estos son los elementos objetivos del tipo que se empiezan a construir. Uno de ellos, que también resulta muy interesante, es la forma de intervención. Si no se actualiza la forma de intervención, habría una atipicidad.
¿Y qué es esta forma de intervención? La encontramos en el 316, fracción tercera del Código Nacional, y ustedes me dirán qué hay ahí. Está uno de los elementos nucleares de la figura de vinculación a proceso. Pero también lo encontramos en la ley sustantiva penal, tanto federal como de las entidades federativas. Por ejemplo, el 22 del Código Penal para el Distrito Federal, Ciudad de México, establece cuáles son las formas de intervención reconocidas por el derecho penal. Y hoy en día podremos hablar de una visión diferenciada de la intervención que justamente establece un primer grupo que son autores y otro segundo grupo que son partícipes. ¿Quiénes son los autores? Bajo la visión mayoritaria de la teoría del dominio del hecho, pues son aquellos quienes dominan el evento. ¿Quiénes dominan el evento? Quienes con la aportación natural al evento mismo, al evento delictivo sometido a estudio, pueden decidir alcanzar el resultado o no. Si tú extraes hipotéticamente su aportación conductual en el hecho y el resultado extrayendo esta aportación aún se presenta, entonces no dominan, entonces son partícipes. Ahora, las formas de autoría y participación están reconocidas en la ley penal. ¿Cuáles son estas? Autor material lo realiza por sí, coautor lo realiza en conjunto con otro a través de un acuerdo previo, plan conjunto, reparto funcional y codominio funcional del hecho. A partir de eso hay una tercera forma de autoría, que es la autoría mediata. Se dice el autor de atrás. ¿Por qué la autoría mediata es el autor de atrás? Porque el autor mediato lo realiza a través de un instrumento. El instrumento o sujeto instrumentalizado puede ser no doloso, no culpable o doloso y culpable a través de aparatos organizados de poder. Si desciendes en un gran escalón, una gran grada en la intervención y en la teoría diferenciadora, tenemos los partícipes. ¿Quiénes son los partícipes o las formas de participación reconocidas? El cómplice auxiliatorio doloso, el instigador o el inductor, desde luego también doloso, y el encubridor, a partir de los cuales el cómplice auxilia de manera dolosa al autor. El instigador o el inductor es el que hace nacer en otro una idea delictiva. Y el encubridor es el que, conforme una promesa anterior al hecho, en cumplimiento de la misma, favorece o facilita al autor una vez ejecutado el mismo. Todos estos de manera dolosa. Bien, si nosotros hablamos que la autoría intelectual no encontraba cabida, la encuentra en la instigación o en la inducción, porque el autor intelectual es aquel que hace nacer en otro una idea delictiva. Hoy en día estaba platicando con mi equipo hace un rato antes de que viniera, porque estamos hablando de un evento también fatal en la Ciudad de México que sucedió en el corredor de Mazarik, un homicidio, y estábamos hablando justamente de la forma de intervención de la autoría intelectual, que se estudió mucho cuando fue este magnicidio en Lomas Taurinas. No sé si recuerdas el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Vamos a hablar un poco de política, pero bueno, es nada más de manera indirecta. Se decía, bueno, en el imaginario social se decía, ya sabemos quién fue el autor intelectual, ya sabemos claramente quién fue el autor intelectual. Y se decía, bueno, pero es que en el Código Penal Federal no tienes la autoría intelectual. No existe esta forma de intervención reconocida. No obstante que este sujeto, ¿no?, de gran relevancia, hubiera llegado a la entonces Procuraduría General de la República diciendo, yo soy el autor intelectual, pues tendría que quedar sin reproche penal. Y la Corte, en primera sala, emite un pronunciamiento y dice, no, están equivocados. Estas voces están equivocadas. El autor intelectual es aquel que a través de una promesa económica, a través de una oferta de un favor político o incluso a través de una amenaza, hace que otro materialice la conducta delictiva. Y entonces lo encontramos en la instigación o en la inducción. Porque justamente el instigador o el inductor es aquel que hace nacer en otro una idea delictiva que no tenía previamente construida. Y ahí está la autoría intelectual. Pero bien, hablando de los elementos objetivos del tipo, regresando a nuestra línea de argumentación, ¿no?, a esta línea de plática, pues tendríamos que decir que cualquiera de estos elementos objetivos nos llevaría a su no acreditación, una consecuente atipicidad objetiva. A partir de ello, tendríamos que decir que también existen tipos penales que requieren medios comisivos específicos. Por ejemplo, la violación genérica habla a través de la violencia físico-moral. Si no hay un acto sexual a través de una violencia físico-moral, pues ordinariamente no hablaríamos de violación. Es un medio comisivo específico establecido en el tipo. Por ejemplo, el fraude, el engaño o el error. Si no hay una afectación patrimonial a través de un engaño o un error, pues entonces no habrá una conducta fraudulenta. Defraudación fiscal, hablábamos del 108 del Código Fiscal de la Federación, justamente establece estos medios comisivos simétricos al fraude, engaño o error. Bien, y algunos otros tipos penales establecen como elemento objetivo
o en la necesidad de acreditación del elemento objetivo, circunstancias específicas de lugar, de tiempo, de modo y de ocasión. Todos estos son elementos objetivos del tipo. La ausencia de cualquiera de ellos, uno solo, nos llevaría a una conducta que resulte atípicamente objetiva. Atípicamente objetiva. Esto, desde luego, nos llevaría a una defensa muy sólida respecto a la ausencia del delito, porque no habría un delito mismo, ¿no? Bien, si nosotros continuamos con las causas negativas o positivas y negativas, estamos hablando de ambas, tendríamos que decir que la intención delictiva la encontramos aquí. Es diferente de la voluntad. La intención delictiva la encontramos en sede de tipicidad, porque la intención delictiva se entiende a través del elemento subjetivo genérico. ¿Qué es esto? El elemento subjetivo genérico es uno de los distintos grupos de elementos de la tipicidad, recordemos, objetivos, normativos y subjetivos, y entonces a partir de ello es que, desde luego, el 405 y los ordenamientos penales del CNPP, me refiero, establecen que ahí es donde se estudia, en sede de tipicidad. Y los elementos subjetivos genéricos se dividen en dos grandes, dolo y culpa. Bien, a su vez, las distintas formas del dolo y las distintas formas de culpa establecen para su configuración un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Por eso es que en el dolo directo conoces, quieres. Por eso es que en el dolo eventual prevés, aceptas. Por eso es que descendiendo una gran grada en la intención delictiva tienes una culpa consciente. Prevés confiando en que no suceda. Desciendes a la culpa inconsciente o sin representación y ahí es no prevés lo que era previsible, violando un deber objetivo de cuidado. Esta es la última de las gradas de la intención delictiva reconocidas en la ley penal. Más allá de eso no hay nada. Por eso para mí el caso fortuito, aquí lo estudiamos. Porque el caso fortuito es aquel evento de 1 en 1.000.000 en donde produce un resultado lesivo a bienes jurídicos tutelados. Pero no era previsible. Este evento no era previsible. Si la última de las gradas de intención delictiva es no prever, siendo previsible, violando un deber objetivo de cuidado, pues entonces lo que no es previsible como un caso fortuito, claramente lo tenemos ahí, porque el caso fortuito dinamita la intención delictiva y entonces es causa de atipicidad. Una más de las causas de atipicidad. Entonces ya llevamos dos. Una tercera causa de atipicidad, desde luego, es el error. Y es una causa bien interesante. Porque se dice y nos han instruido en todas nuestras licenciaturas, nuestros cursos de derecho generalizado, nos dicen, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Bien, es una premisa que tenemos muy arraigada. Sin embargo, hay que distinguir que la ignorancia no es lo mismo que el error. La ignorancia es el desconocimiento, el error es una falsa apreciación de la realidad. Y la falsa apreciación de la realidad en materia penal sí tiene posibilidad de derrumbar al delito. El error de tipo, que se convirtió en el error de hecho y transitó a este concepto, se entiende entonces como una falsa apreciación de la realidad respecto de un elemento objetivo o normativo, a partir del cual se puede establecer dos distintos errores de tipo. Uno superable bajo el parámetro del hombre medio, que entonces se conoce como vencible, uno insuperable bajo el parámetro del hombre medio, que entonces se conoce como invencible. Tiene efectos distintos. Un error de tipo vencible deja subsistente la posibilidad de un reproche a título culposo, si es que el tipo penal lo permite. No todos los tipos penales lo permiten. Un error de prohibición invencible dinamita el elemento subjetivo genérico y entonces hay una atipicidad subjetiva. Sí. Pues qué interesante, amigo, qué interesante estos elementos negativos, ¿no? Sí. Hay otros que son las causas, ¿no? Que se le llama causas de justificación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esas causas? Correcto, amigo. Mira, si nosotros avanzamos porque la conducta es típica, en un análisis ordenado, tendríamos que decir que después de la tipicidad existe la antijuridicidad. Entonces, esto construye el injusto, decíamos. Disvalor de la acción, disvalor del resultado. La antijuridicidad no se estudia con las causas que la construyen. Se estudia con las causas que la destruyen. ¿Por qué es así? Porque entonces no habrá antijuridicidad formal si nosotros actuamos bajo un espacio en el cual el derecho nos permite lesionar bienes jurídicos tutelados. Yo les voy a decir algo. A mí el derecho penal me permite en ciertas circunstancias matar a alguien. Me lo permite. Es más, hay presunciones bajo las cuales yo estoy protegido normativamente en un escenario en el que yo mate a alguien. Y lo puedo matar a balazos. Así tan claro lo voy a decir. Imaginemos que alguno de nosotros llega a nuestro domicilio en la noche, vivimos solo, no tenemos compañía y en ese entonces noche,
vemos que queremos prender la luz y vemos que no accionan las luces, no prenden. Nos llama la atención, vemos que en las otras casas hay luz, ¿no? Vemos que en la calle, recordamos que entramos por la calle y hay luz, y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Nos ponemos un poco alertas. De repente escuchamos que en el segundo piso, viviendo solos, estamos escuchando ruidos extraños, atípicos. Vemos como, más bien escuchamos como si alguien estuviera removiendo nuestras cosas de manera muy brusca, de manera muy abrupta. Bien, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un arma registrada que en términos de la propia Constitución lo podemos tener en nuestro domicilio, comprada legítimamente a las autoridades, y entonces la tenemos resguardada en nuestro domicilio. Vamos, la abastecemos, la cargamos, cortamos cartucho, y entonces vamos subiendo al segundo piso, sabiendo que nosotros vivimos solos. En esta sombra que se ve de repente en la noche, un sujeto se abalanza en contra de nosotros con lo que parece ser un cuchillo en una de sus manos, en la mano derecha. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Justamente con el arma de fuego, apuntamos por escasos segundos y disparamos en 3, 4 ocasiones. Un par de ellas lesionando en órganos vitales, causando la muerte. Le hablamos a la policía porque justamente hay un intruso en nuestra casa, y entonces la policía nos va a poner a disposición del Ministerio Público, seguramente. No creo que actualice en ese momento una causa de justificación, pero ya saben a dónde voy. Legítima defensa. Legítima defensa. Es una repulsa de una agresión real, actual, inminente, sin derecho, sobre bienes jurídicos propios, en donde existe la necesidad racional de los medios empleados. ¿Por qué necesidad racional de los medios empleados? Porque eran los únicos disponibles, o eran los mayormente disponibles. Si los medios no son los racionales, hay exceso en legítima defensa. Si la agresión no es real y es imaginaria, hay una legítima defensa putativa. Legítima defensa imaginaria. Pero esta es una de las causas de justificación. Desde luego, a partir de ello, tendríamos que decir que hay más causas de justificación que dinamitan justamente la antijuridicidad formal. ¿Cuáles son estas? Legítima defensa, ya hablamos de ella, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y consentimiento presunto. Bien, si nosotros hablamos de esta segunda, en donde mencionamos la causa de justificación, en donde hablamos de una tabla, es el famoso ejemplo de la tabla de Cardeas, ¿no? En donde hay dos bienes jurídicos en un escenario atroz donde uno de ellos tiene que ser sacrificado. Uno de ellos necesariamente tiene que ser sacrificado. La tabla de Cardeas son estos dos náufragos donde se quedan varados a mitad del mar, y entonces hay una tabla que los está sosteniendo, pero solamente sostiene a uno de ellos. Bueno, pues el otro va a tener que ser sacrificado. ¿Cuál bien jurídico? Su vida. Y entonces, ¿qué hace el otro? Le mete un patadón y se hunde, ¿no? Y después es rescatado y dicen, bueno, ¿qué pasó? Cuenta la historia y dicen, oye, pero creo que hay una conducta típicamente configurante de un homicidio. Sí, nada más que lo actualizaste bajo la necesidad racional de sacrificar un bien jurídico tutelado. Ahora, en este escenario se puede hablar que hay dos distintas hipótesis de justificación, o más bien de actualización de este escenario. Uno puede ser el justificante y otro puede ser el exculpante o disculpante. ¿Cuándo se justifica? Cuando el bien jurídico se considera de menor valor. ¿Cuándo se exculpa o disculpa? Cuando el bien jurídico es del mismo valor, del mismo valor, y entonces tiene que ser sacrificado uno. ¿Cuál de ellos? El que sea. Uno de estos escenarios jurídico-normativos se sitúa en sede de antijuridicidad, se justifica porque es de menor valor, y el otro se estudia en sede de culpabilidad, porque se disculpa al ser de mismo valor. Y entonces no se reprocha la conducta en sede de culpabilidad. Bien, hay dos más que se estudian de manera incluso simétrica, que es el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. Es donde se lesiona, son escenarios en donde se lesionan bienes jurídicos tutelados, actuando de manera racional, a partir de ya sea una libertad jurídicamente reconocida o de una obligación normativamente establecida. Desde luego, una libertad nos llevaría al ejercicio de un derecho y una obligación nos llevaría al cumplimiento de un deber. ¿Correcto? Perfecto. Y hay un último elemento, espero no equivocarme, amigo, pero son las causas de inculpabilidad, ¿no? Correcto. Sí. La culpabilidad es el último. Ay, muchas gracias. La culpabilidad es el último de los elementos. Es el último de los elementos que resultan esenciales desde mi óptica y la perspectiva de las que les estoy hablando en relación con el delito. Y la culpabilidad se conoce como reprochabilidad en una visión muy tradicional.
en una visión un poco más actual, en una evolución de esta visión, incluso ya no se habla de culpabilidad, se habla de responsabilidad, ¿no? Para esta visión sería el delito, entonces, una conducta típica antijurídica y responsable. Bien, la culpabilidad tiene como elementos, desde luego, la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de una conducta apegada a la norma. ¿Cuáles son los elementos que las destruyen? Pues los elementos que destruyen estos aspectos positivos de la culpabilidad, entendida la culpabilidad como la reprochabilidad del injusto penal. A partir de esta culpabilidad del injusto penal, tendríamos que decir cuál es la causa que dinamita la imputabilidad. Pues la inimputabilidad. La inimputabilidad. No significa que un inimputable va a quedar impune, significa que va a estar sometido a un procedimiento especial. ¿Por qué? Porque se trata de un menor de edad, un sistema de justicia para adolescentes, o porque se trata de una persona con algún trastorno mental, un sistema de procesamiento de inimputables, ¿correcto? Sin embargo, no hay un delito. No habrá un delito porque no se configura la reprochabilidad. No hay una reprochabilidad a un menor o a un imputable porque tienen un sistema diferenciado de procesamiento, tienen un sistema diferenciado de persecución y tienen un sistema diferenciado de configuración del reproche mismo a través de una infracción, ¿correcto? Bien, sin embargo, ahí tenemos una de estas causas. Otra más es la falsa apreciación, decíamos el error. Y decíamos cuando hablábamos de tipicidad el error de tipo, aquí hablamos del error de prohibición. El error de prohibición es una falsa apreciación respecto de la existencia de la ley o de sus alcances. ¿Y esto qué dinamita? Pues dinamita entonces el elemento que construye la culpabilidad, siendo la conciencia de la antijuridicidad. A partir de lo cual tendríamos que entonces establecer que la falsa apreciación respecto de la ley o sus alcances que resulta insuperable, invencible, actualiza una causa de inculpabilidad. Bien. Y por último, la inexigibilidad de otra conducta apegada a la norma. Pues desde luego, si no le es exigible una conducta al sujeto activo que pueda ser ajustada a la norma, claramente habría una causa que dinamita la exigencia de la misma en apego a los parámetros normativos y sociales de construcción de la misma. Miedo grave, terror fundado, son las causas que muchas veces se conocen en una visión tradicional del estudio de la estructura sistémica del delito. Y entonces ahí sí ya podríamos hablar del delito mismo, amigo. Qué interesante, amigo, qué interesante escucharte sobre todo este gran dominio que tienes y la integración de toda esta parte conceptual que es súper importante, ¿no? Muy completa. Haces todo un análisis muy integral que nos ayuda a comprender esta teoría del delito y te lo agradecemos muchísimo, amigo, porque efectivamente pues tenemos aquí a nuestros alumnos, fíjate, nos escuchan alumnos de tanto de aquí del CUE como de la UNAM, ¿no? Y hay varios aquí mandándonos saludos. Está Alejandro Amaro que nos hace alguna pregunta que ahorita leemos. Víctor Hernández, ¿no? Dice, ya hace falta un curso, maestro, te dice, ¿no? Daniel Cabrera, muchas gracias por escucharnos. Francisco Serralde, ¿no? Dice que nos está escuchando, muchas amigo, gracias. Sí. A Francisco, a Yari Mejía, nos está viendo también, Arturo García, que nos manda abrazos y todo, Norma Baez, a Yari Mejía, saludos, colegas. Uno fue mi profe y el otro mi compañero, grandes juristas, Ayari Mejía. Muchas gracias, Ayari. Norman, excelente jurista, se nota claramente su dominio de la materia penal, sobre todo del derecho procesal, ¿no? Pues sí, muchas gracias, amigo, por estar aquí, por acompañarnos, ¿no? Con todo tu conocimiento. Realmente es una cátedra escucharte, y nosotros pues queremos extenderte también un reconocimiento por este ejercicio que has hecho con nosotros, ¿no? Entonces aquí el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorga esta constancia de participación al doctor Andrés Iván de Anda Juárez por su valiosa participación en TV CUEC dentro del programa Entre Abogados y Universitarios con el tema Teoría del Delito, transmitido a través de Facebook Live del CUEC el 5 de febrero del 2026. Amigo. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Reconocimiento. No, hombre, muchas gracias por el espacio, en verdad lo aprecio. Ha sido un gusto para mí platicar contigo, amigo. Platicar en este espacio, platicar en el CUEC, que siempre abre las puertas para las discusiones tan fructíferas en estos tópicos que resultan tan interesantes, pero sobre todo, más allá de interesantes, que sí lo son, muy útiles para la práctica profesional, porque en realidad
un mecanismo de defensa, una estrategia de defensa que tiene como base estos parámetros, Sí. muchas veces resulta muy útil, eficaz e insuperable, ¿no? Insuperable. Entonces, pues se dice que si el derecho es una herramienta del hombre, tendría que servir al hombre. Y pues hay que utilizarlo en la práctica cotidiana, ¿no? Desde las primeras fases del procesamiento penal, como lo hemos visto ahora. Muy bien. Excelente, amigo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí y tenerte en alguna otra ocasión. Por supuesto, ¿no? Que sí, estás con aquí todo platicando gusto con nosotros. Y bueno, amigos de TV Cuec, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya han visto esta interesante charla que hemos tenido con el doctor Andrés de ANDA. Y bueno, pues los esperamos en algunas otras reuniones que tengamos con nuestros invitados. Cuídense mucho y nos vemos pronto.